Acá el negro, mi amigo el negro, está tomando esta obra de arte que yo estoy haciendo. No fue nada, me encanta. Gracias, Walter. Cualquier cosita te pregunto. Dale. Cualquier cosita te puedo preguntar algo si tengo alguna duda. Sí, dale. Si querés poder preguntarme, Mientras tanto, ¿sabés lo que podemos hacer, Walter? Decime. Vamos a darle pase a nuestra experta en derechos humanos. Chao, manos. La doctora María José Lubertino. Aumentino, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hoy vamos a tomar un tema y un testimonio bastante duro y bastante dramático. Una mujer de 29 años, víctima sistemática de violencia, termina ciega por culpa de la violencia de género y la violencia institucional que no registró 14 denuncias. Vamos a ver su testimonio. Por lo que dice el abogado, es una condena ejemplar y que puede llegar a servir para otros casos, no solamente el tuyo. Se ha hecho justicia en tu caso, pero puede servir para otros. Sí, este es un giro, ¿no? Que para la sociedad, para la gente, para mujeres y para que tengan una ayuda de la justicia. Susana, en este caso, ¿pensabas en este caso, en el momento que escuchabas la sentencia, digo, pensabas en este caso de los meses que tuviste que estar recluida, en este caso también en tus hijos, que son muy chiquititos? ¿Qué pensabas de esto? No, me recordaba todo y lo que más me duele es que sí, es como dice ella, yo no lo voy a ver mal la cara a mis hijos, pero yo sé que estoy viva y que me los puedo criar. ¿Crees que esta vez la justicia te escuchó? ¿Cuál es el mensaje para otras mujeres que quizás están atravesando la situación que vos tuviste que pasar? Que sí, que hagan denuncias, pero tiene que haber refugios como María Pueblo, que haya organizaciones, que el Estado, los gobiernos lo sostenga, lo apoye, lo acompañen, porque si no, hoy no estaría yo acá sin una organización como María Pueblo. ¿Se abre una nueva etapa en tu vida ahora, Susana? Y sí. Sí. Y que sirva para que cambie esto. Bueno, y escuchábamos el testimonio de esta mujer de 29 años, con 4 hijos todos de el mismo padre, que es el victimario, el violento. Ella tuvo que hacer 14 denuncias que no fueron escuchadas durante 9 años, y tuvimos que llegar a este punto, al punto en el cual, a golpes contra la pared de la cocina, él la deja ciega. Y es entonces, hace 3 años que ocurrió este hecho, ella quedó ciega, tuvieron que seguir un largo litigio judicial y por primera vez la justicia condena a 8 años por lesiones gravísimas, pero obviamente, como queda claro y como ella lo manifestó, nunca más va a poder ver a sus hijos, aunque ha salvado la vida. Y bueno, realmente esto debe llevarnos a la reflexión. Dentro del capítulo de derechos de las personas con discapacidad hay un capítulo específico vinculado a mujeres y niñas, y es frecuente la violencia en relación a las personas con discapacidad en general y a las mujeres con discapacidad. Se combinan ahí 2 factores de violencia de género y de violencia contra las personas con discapacidad. En este caso, ella no tenía ninguna discapacidad previa y queda discapacitada a partir de esta situación de violencia de género. Por eso decimos que en ese caso, si bien se condena a 8 años y que tanto para el juez, el fiscal, el abogado defensor y ella misma, aunque habían pedido 10 años, resulta razonable la condena que se plantea, porque en muchos otros casos de violencia de género no se llega ni siquiera a una condena de este grado. Además, hace mucho tiempo las organizaciones de mujeres venimos pidiendo que cuando hay condena firme contra un violento,
que se quite la patria potestad de los chicos al padre violento, porque obviamente este hombre la golpeaba delante de sus hijos, la forzaba a tener relaciones sexuales delante de sus hijos. Y este hecho reiterado es no solamente violencia contra ella, sino también violencia contra los niños y en ese caso es una doble victimización, porque ejercer violencia haciéndole ver a los chicos cómo él la golpeaba o cómo él la forzaba a tener relaciones sexuales, es también una violencia sobre ella, es violencia de género a través de los chicos. Y por supuesto, queremos compartir con ustedes algunos números de teléfono, el 137 en el caso de la ciudad, el 144 a nivel nacional. Estas son líneas telefónicas que hoy permiten que cuando una mujer es víctima de violencia, en cualquier momento, aunque haya hecho la denuncia, aunque no le tomen la denuncia correctamente en la policía, aunque no le tomen la denuncia en un juzgado, tiene que llamar a este número para que intervenga un asistente social, para que estén en manos de profesionales y para que si hay cualquier tipo de falla en la justicia o en las policías nacionales o provinciales o de donde fueren, que a través de estas líneas telefónicas haya una intervención. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque además estos fueron... Es impresionante todo la situación, no solamente por la consecuencia final, que es que ella se quedó ciega, sino también lo anterior, lo que contás de que lo hacía delante de sus hijos. Eso es una cosa tremenda. Es muy grave, pero vos sabés que Perdóname, esto... que te quiero decir una cosa. Yo no sé si está bien aplicada, si están bien aplicadas las penas ahí. Realmente me parece que 8 años para semejante crimen es un crimen tremendo, no solamente contra ella, contra sus hijos también, es terrible. Bueno, normalmente las penas que se dan son menores. Las penas que se dan en caso de violencia de género... ¿Menor que 8 años? Menor que esto. Normalmente hay penas de 3 años, que a veces son excarcelables, de 5 años, aún habiendo lesiones gravísimas. En este caso creo que había toda una presión mediática que llevó también a que hubiera una pena de 8 años. ¿Hace falta que haya una presión mediática sobre semejante barbaridad? Yo entiendo que no. Cuando nosotros hablamos de democratización de la justicia, muchas veces estamos hablando de esto, de que haya sentido común en las decisiones de los jueces, de que los jueces tienen que estar también más empapados cerca de la gente. O sea, salirse un poco de la letra fría del libro y empezar a pensar qué es lo que pasa humanamente. Hay varias fallas, no es solo la sentencia final de ahora, sino que hubo 14 denuncias de ella durante 9 años que no fueron atendidas. No, increíble. Esto muchas veces acaba con la vida de una persona. Increíble, o sea, quedó ciega porque la golpeaba contra una pared y tuvo un politraumatismo craneal y perdió las 2 retinas. Increíble. Bueno, muy bien. Tremendo. Gracias. Lo importante es que llamen a ese teléfono. Al 144, que llamen al 137 y que fundamentalmente, aunque vos veas que esto pasa en la casa de al lado, que le pasa a otro, que llamen, que no es un problema particular o privado de las personas. Este es un problema público, nos afecta a todos. Exactamente. Es un problema social, la violencia. Bueno, gracias por estar. No, gracias José. a ustedes. Vamos ahora con la doctora Contiñola. Bueno, muchísimas gracias, Fena. La verdad que me toca en lo personal muy cercano este tema, ¿no? Que una persona como consecuencia de la violencia de género llega a perder uno de los sentidos más importantes. Quien le habla teniendo una baja visión, saben el valor que le damos a la vista y que por la irracionalidad de determinadas personas no midan y que después sus señorías, todos los jueces de la República no consideren esto. La verdad, gracias María José por tratar estos temas, es muy importante. Ahora vamos directamente a lo que a nosotros nos concierne y para eso me ayuda nuevamente nuestro señor director. Estimada doctora, soy Marcela de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La conocí gracias al programa Desde la Vida. Tengo varias consultas para realizarle. Marisa, de 46 años, es mi única hermana y tiene discapacidad mental. Posee el CUD. Al día de hoy, mi madre la tiene a cargo en su jubilación y a su vez cuenta con una pensión por discapacidad. Mis preguntas son: cuando mis padres ya no estén, ¿ella podrá seguir teniendo la jubilación de ellos? Y para poder hacer la sucesión de mis padres, ¿necesitaré tramitar la curatela? Infinitas gracias.
Brillante pregunta, estimada Marcela, porque es un tema bastante recurrente cuando los hijos con discapacidades, fundamentalmente discapacidades mentales o intelectuales, o aquellos que requieren un mayor nivel de protección en cuanto a su cuidado y a su estatus jurídico también es importante. Ello sin estar en oposición a lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No estoy hablando de igualdades de derechos en desigualdad, no es un juego de palabras, estoy hablando que hay personas que, atento a su patología, a su discapacidad, necesitan que, por ejemplo, mamá y papá fallecieron, si lo tenían a cargo de ellos y esa condición de a cargo estaba denunciada ante la Seguridad Social y ante el ANSES, la jubilación o la pensión van a pasar siempre en forma automática, solamente presentando el certificado de defunción del papá o de la mamá, para que esa jubilación pase a estar a cargo de la persona con discapacidad. Y esto no va a ser incompatible con la aportación, la conservación de la pensión no contributiva por discapacidad, como está cobrando tu hermana, Marcela. Ahora bien, ¿qué pasa si eventualmente hay algún bien que amerite hacer el trámite sucesorio de tus padres? Efectivamente, tu hermana va a necesitar contar con una representación legal que, a la luz de la legislación vigente, a la luz del actual Código Civil, va a ser la curatela. Efectivamente, serás vos, si sos la única familiar directa, la heredera más cercana que tenga tu hermana Marisa, la que vaya a tener que tramitar la sucesión de los padres, y que efectivamente, una vez acreditada la condición filiatoria de los papás fallecidos, tu hermana, para poder hacer uso de su legítima, de su porción hereditaria, al igual que vos, dentro de la sucesión de tus padres, va a tener que tener una dispensa judicial. Para cualquier acto de disposición de lo que sean los bienes de tus padres, una vez que formen parte de su patrimonio, porque ella va a ser dueña, pero va a necesitar que otra persona, la figura del curador, efectivamente, salvo que haya una causa muy en particular y en contrario, vos que sos su familiar directa, seguramente vas a ser instituida como curadora definitiva. Eso, obviamente, luego de un procedimiento específico, que sabemos que es la designación de curadora a través de la consecuente tramitación de una declaración de incapacidad, que reitero, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva y está bueno que lo diga, que no podemos declarar a nadie incapaz, que no es lo mismo que discapaz, la discapacidad no es lo mismo que la incapacidad, salvo que un juez, luego de recabar muchas informaciones a través de los distintos cuerpos médicos, forenses, los informes socioambientales, determine que una persona necesita determinados apoyos. A la luz de la Convención, hoy se llaman apoyos con salvaguardia, pero el actual Código Civil dice que esa representación que va a tener la persona con discapacidad se denominará personaje curador. Así que esperemos que tus papás no fallezcan, pero a la hora de fallecer, sí, indefectiblemente vas a tener que tramitar, obviamente, el procedimiento que te acredite a vos eventualmente de ser la representante legal de tu hermana para poder disponer o no de los bienes de que va a ser ella titular, como consecuencia ser heredera de los bienes de su papá y mamá. Queridos amigos, yo los veo, si Dios quiere, la próxima semana. No se vayan de este programa porque todavía hay mucho más. Ahora seguimos con el programa. ¡Chau!